Hola, bueno, la clase de hoy va a tratar sobre los procesos o sea, los procesos termodinámicos, perdón. Lo mismo que trabajamos en la clase anterior, con la diferencia es que vamos primero obviamente a ocupar los ejercicios de la clase pasada para que así los puedan ir revisando, pero les voy a enseñar una forma de trabajarlo o de graficarlo más sencilla, ya que obviamente la primera guía a mí me interesaba que lo supieran hacer a mano, por decirlo así, ¿cierto? Que entendieran cuál era el cálculo que había que hacer, cuál era la relación que había que ocupar, ¿cierto? Que era importante identificar el proceso termodinámico que estaba presente y a partir de ello confeccionar los gráficos, ¿ya? Que obviamente es importante que ustedes sepan confeccionar gráficos, pero eso es una materia que se supone que ustedes ya saben hacer, ¿cierto? Y tienen clara, o deberían tenerla clara, porque se ve en matemática, se ve en mismo física en segundo medio, cuando se ve movimiento, se ve los gráficos. Entonces, el confeccionar gráficos, en verdad, más allá de tener que estar siempre acordándose de que tienen que estar los nombres de los ejes, que la separación de los valores en cada eje tiene que tener cierto, una proporción que se debe respetar. O sea, yo no puedo poner el 1 a 2 cuadritos del cero y después poner el 2 a 5 cuadritos del cero. O sea, el 5 cuadritos del 1. ¿Ya? No, eso no conserva la proporción de ese eje, por lo tanto esas son cosas que uno tiene que considerar. ¿Ya? Pero obviamente la finalidad en este caso del electivo es que usted entienda los procesos termodinámicos y sepa cómo funcionan y entienda cómo poder realizar un gráfico. Pero como seres humanos, ¿cierto? Obviamente siempre nos podemos equivocar. Y yo no me interesa sobre todo que usted aprenda a hacer un gráfico porque se supone que ya lo sabe hacer. Entonces, la clase de hoy va a estar enfocada a que analicemos los procesos termodinámicos ocupando la alternativa, ¿cierto? Las herramientas que tenemos en la actualidad que son, por ejemplo, ocupar hojas de cálculo. Ya, yo sé que algunos tienen que haber ocupado alguna vez, espero, una planilla Excel. Bueno, para los que no, ¿cierto? Aquí les voy a mostrar lo que es una planilla, una hoja de cálculo. Y vamos a darnos cuenta de que las operaciones que nosotros hacemos, como lo dice su nombre, la hoja de cálculo, es una hoja que es capaz, un documento que es capaz de hacer los cálculos que nosotros le decimos. ¿Qué es lo importante acá? Que tampoco es que la hoja de cálculo lo va a hacer solo, sino que usted tiene que decirle lo que tiene que hacer. Pero ¿cuál es la gracia aquí? Que si yo le doy bien la instrucción a la hoja de cálculo va a poder hacer el cálculo correctamente, ¿sí? Porque obviamente no se va a equivocar, es como una calculadora. Pero sí, cuando se va a equivocar, cuando yo dé mal la instrucción. Entonces aquí lo importante es que usted tenga claro el proceso, tenga claro cómo se desarrolla el proceso, ¿cierto? Y cómo se debería calcular y graficar para que usted entienda si está bien lo que está haciendo la hoja de cálculo o si usted dio la instrucción mal. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar con eso. Ahora, yo sé que hay muchos que no están trabajando desde el computador, ya que es donde uno normalmente tiene el Excel. Si bien igual está para el teléfono, vamos a ocupar una función más sencilla todavía, que la puede ocupar en el computador y en el teléfono sin necesidad de tener Excel. Ya, porque por ejemplo en el computador, si alguno no tiene Excel, hay que pagar para descargar ese programa, ¿cierto? Ocupar todo lo que es Office, Word, Excel, PowerPoint, todo eso hay que pagar si es que uno no tiene la licencia. Entonces, vamos a ocupar la versión que trae Google, que asumo que ustedes lo habrán visto alguna vez cuando abrieron su correo, ¿cierto? Que hay una parte que dice Drive. Bueno, vamos a ocupar el Drive porque ahí uno puede hacer documentos, ¿cierto? Con que son el similar al Word, hojas de cálculo que son como el Excel, presentaciones que son como el PowerPoint, pero son todas, primero, online, o sea, no necesita descargar nada, ¿ya? Y segundo, bueno, me van quedando guardadas, ¿cierto? Y funcionan de igual manera. Van quedando guardadas en el drive de su correo. Ahora, lo que sí tiene que tener instalado en su teléfono, pero por último lo puede instalar, claro, en el teléfono o en el computador es más fácil porque no tiene que instalar nada. Pero si lo va a hacer del teléfono, tiene que tener instalado lo que es Drive, que aquí lo tengo abierto, ¿cierto? Aquí donde lo estoy marcando está la aplicación Drive. Y también la aplicación de la hoja de cálculo. ¿Ya? Yo en mi caso aquí la tengo instalada, es la que aparece aquí con verde. Ahora, la pueden instalar y después que hagan esta actividad o ya no la vayan a ocupar, lo desinstalan, ¿no?
¿ya? Lo bueno es que aunque usted la desinstale, el archivo va a seguir quedando guardado en su drive siempre. Entonces, a menos que usted lo borre, ¿ya? Pero el drive es una carpeta que está en la nube. Entonces es importante saber ocupar esta herramienta, ¿ya? Si usted está ocupando el computador, de ahí les voy a enseñar cómo entrar, pero cómo realizar el ejercicio es lo mismo, ¿ya? Pero por si acaso se entra como desde el correo, donde aparecen las opciones de aplicaciones, aparece ahí Drive. ¿Ya? Entonces vamos a entrar aquí a la parte de Drive y vamos a poner que en nuestra carpeta de Drive, que es cierto que aquí le aparece el correo que usted tiene abierto, vamos al más y ahí dice que quiero crear. Entonces ponemos hoja de cálculo, ¿ya? Entonces aquí le vamos a poner, vamos a hacer los ejercicios de la guía, vamos a ponerle clase 7, ¿ya? Que es la que estamos trabajando. Entonces vamos a crear la opción de la hoja de cálculo para la clase 7. Y lo primero que vamos a tener que hacer es, igual como lo tienen que haber hecho ustedes a mano, ¿cierto? En la guía anterior, es calcular los puntos que queremos graficar, ¿ya? Entonces vamos a hacer primero, y aquí uno le puede cambiar el nombre, todo. Entonces, por ejemplo, le vamos a poner aquí ejercicio 1. Ya, vamos a hacer primero el ejercicio 1. Y bueno, el ejercicio 1, supongo que lo tengan a mano por ahí, si no lo buscan. El primer ejercicio presentaba dos situaciones, en el ejercicio A y en el ejercicio B. Y ambos hablaban de que eran un gas a temperatura constante, por lo tanto, estamos hablando de un proceso isotermo, ya, porque nos dice que la temperatura no cambia. Y nos da, vamos a hacer el primero el A, ¿ya? Entonces aquí lo bueno de esta planilla es que uno puede, ¿cierto?, ir como trabajando bien ordenado. Entonces vamos a poner situación A, ¿ya? Para que andemos bien ordenaditos. Entonces, primero nos dan, bueno, los datos de volumen, ¿ya? Que nos da el volumen en litros y también la presión. Ya le vamos a poner presión A para que no nos confundamos con la del otro ejercicio. Entonces, vamos a anotar primero los datos iniciales. Nos dice que hay un recipiente con un volumen de 20 litros y con una presión de 40 atmósferas. ¿Ya? Y con eso nos dice que, bueno, identifiquemos a qué proceso, que ya sabemos que es isotermo, y que construyamos el gráfico en base a por lo menos 4 puntos. ¿Ya? Entonces, lo primero que nosotros vamos a tener que hacer es recordar que en el proceso isotermo nosotros teníamos un valor que era constante, que en este caso era la multiplicación de la presión con el volumen, o sea, de este 20 por el 40. Esa es la constante que se debe cumplir en todos los puntos del gráfico para el proceso isotermo. Entonces, vamos a calcular por aquí, ¿ya?, la constante va a ser entonces la multiplicación de estos dos. Y aquí es donde empezamos a ocupar las funciones de la hoja de cálculo, que la gracia acá es que usted no tiene que poderse a calcular a mano o en una calculadora, porque la hoja de cálculo lo va a hacer solo. Usted tiene que decirle lo que tiene que hacer. Entonces, aquí siempre que queramos ingresar una fórmula o algo que queremos que la hoja calcule, vamos a partir con un signo igual. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer aquí? Multiplicar el 20 con el 40. ¿Ya? Aquí no es necesario que usted escriba el 20 ni escriba, bueno, puede escribir también A3, que sería la celda donde está el 20, pero también lo puede seleccionar. Por ejemplo, yo aprieto ahí y aparece el A3 inmediatamente, ¿ya? Y el por, que vendría siendo lo que vamos a necesitar acá, es el asterisco, ¿ya? Entonces por el 40, lo apretamos nomás, ¿ya? En el caso del teléfono, bueno, si es computador también, vamos con el mouse a la celda. Entonces nos queda aquí la constante va a ser A3 por B3, que son las celdas. Ya si se fijan arriba, aparecen en las columnas A, B, C, D, E, y para abajo en las filas aparecen los numeritos. Entonces ahí uno va buscando la columna que le corresponde. Y entonces tenemos A3 por B3 y ponemos, ¿cierto? Que está listo, el Enter. Y nos queda 800, ¿eh? Lo calculo solo. Entonces sabemos que todos los puntos que vayamos a graficar, en este caso, tienen que dar con una constante de 800. Vamos a calcular otro punto entonces. ¿Ya? La gracia es que aquí nosotros queramos poner cualquier volumen, y la gracia obviamente es que la hoja de cálculo me calcule inmediatamente, ¿cierto?, cuál va a ser la presión para ese volumen. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner que después yo quiero calcular a los 25, que quiero calcular después a los 40, estoy poniendo un número al azar, ¿ya?
ahí lo tiene que ver qué números quiere usted calcular para el volumen que vaya después a graficar, en este caso en el eje X. Pero queremos que la presión me la calcule sola. ¿Para qué la voy a estar calculando yo si sé que la planilla la puede hacer? Pero obviamente, igual como lo hicieron ustedes a mano, tienen que saber cómo se calcula para poder darle la instrucción. ¿Ya? Entonces tampoco, insisto, no es que esto haga magia y que yo le estoy dando como una ayuda a memoria que ustedes no tienen que pensar. Todo lo contrario, ustedes tienen que hacer la parte complicada, que es pensar lo que hay que hacer. Y la parte sencilla, que es la más cotidiana, que es hacer el cálculo, eso lo hace la planilla. ¿Ya? Entonces, aquí usted, ¿cierto?, tiene que pensar cómo lo calcularía si lo escribiera a mano. ¿Qué es lo que uno haría? ¿Cierto? Sabe que volumen por presión me tiene que dar 800 en este caso. Entonces, ¿cuál sería el cálculo aquí para el volumen 25? Sería 25 por X es igual a 800. Yo digo, ya, si quiero encontrar X, el 25 pasa dividiendo, por lo tanto, para encontrar esta presión, yo tengo que el 800 dividirlo en el 25. ¿Ya? O sea, la constante dividido en el volumen. ¿Ya? Entonces, acá vamos a poner igual a la constante dividido en el 25. ¿Ya? Y me va a calcular eso. Ahora, la gracia de las planillas, las hojas de cálculo, es que yo ni siquiera tengo que seguir la misma fórmula que tengo que hacer, porque sabemos que para esta presión o para esta expresión es el mismo proceso, el 800 dividido en el 25. Hay algo que uno puede hacer en la hoja de cálculo, que es tomar esta donde ya escribí una fórmula y con cuidado tomar la puntita del puntito que aparece aquí abajo y arrastrarlo hacia la otra celda que queremos, ¿cierto?, ubicar, y hacemos clic y aparece ahí autocompletar. Ahora, me salió 0, entonces me dice, ¿cuál será el problema? Entonces vamos abajo y vemos que aparece la fórmula que hizo. En el caso del 32 era de 1 dividido a 4, perdón. Pero acá me dice de 2 dividido a 5. Ya, el a 5 está bien, que tendría el 40. Pero de 2 es esta celda donde no hay nada. Yo quiero que me diga 800. Entonces, si bien yo quería repetir la fórmula, quería que ese D1 no cambiara. ¿Ya? Entonces vamos a borrar eso y vamos a hacer un pequeño truco que les voy a enseñar, que es cuando uno entre medio del D1 pone un signo peso. Eso le está dando la instrucción a la hoja de cálculo de que esa celda, aunque yo la copie para completar otras celdas, esa no se cambie. Entonces el A4 me lo va a cambiar por A5, por A6, ¿cierto? Porque esa relación la hace la hoja de cálculo, pero el D1 va a seguir siendo siempre D1 y no va a pasar lo que pasó recién, que me parecía D2, D3. ¿Ya? Entonces, se fijan ahí, el resultado no cambió. Ahora arrastramos y ponemos autocompletar, y ahí sí me da el valor que corresponde. ¿Ya? Entonces, si miramos, abajo dice de 1 dividido a 5, de 1 dividido a 6, de 1 dividido a 4. ¿Ya? No me cambió la celda de 1 porque no me interesaba cambiar esa celda. ¿Ya? Porque la constante es siempre la misma, es siempre 800. Y aparte ¿qué es lo que hace la hoja de cálculo? Sigue bajando a las celdas que están abajito, como lo hizo acá, que del 25 pasó al 40, pasó al 50. ¿Ya? O sea, desde 4 pasó de 5 a de 6. Entonces, si yo no le doy la instrucción de que hay una celda que no me la cambie, siempre lo va a cambiar por la que está abajo. ¿Ya? Entonces aquí le dimos la instrucción de que el de 1 la mantuviera, y es poniendo el signo peso entre medio de la letra y el número. ¿Ya? Ahí piénsalo un poquito, y si quiere, si no me cree, corrobore que todas esas multiplicaciones dan 800. 50 por 16, 40 por 20, 25 por 32, todas dan 800. Entonces, efectivamente, ahí nos ahorramos la parte de hacer el cálculo, que insisto, es la parte que a mí menos me interesa, porque si usted lo sabe hacer, se va a demostrar aquí, porque usted tiene que darle bien la instrucción. Si usted no lo sabe hacer, no le va a poder dar bien la instrucción a la hoja de cálculo y va a estar mal igual. Entonces, ¿qué les recomiendo yo acá? Que coloquen en el volumen los valores que ustedes hicieron en su ejercicio la semana pasada. Hace varias semanas. Y vayan comprobando que les dio esas presiones. ¿Ya? Y así pueden ir comprobando que efectivamente la hoja de cálculo está haciendo lo que yo le estoy pidiendo. Hasta ahí vamos bien. Entonces estamos listos con la situación A. Vamos a hacer lo mismo para la situación B. ¿Ya? Si nos da mucha flojera escribir, ¿qué es lo que podemos hacer? Copiar, pegar. ¿Ya? Ahora tenemos que arreglar los datos, sí, para la situación B en este caso. ¿Ya? Entonces, se fijan, aquí se cambian automáticamente las celdas cuando yo lo copio. Me dice A10 por B10. Está bien. Eso es lo que yo quería lograr. De hecho, esta igual, esta se copia porque como tenía el signo peso, no la cambia. Así que eso lo teníamos que arreglar.
Y obviamente tenemos que poner los datos que correspondan. Primero vamos a arreglar esto, que en este caso ya no es de 1, sino que es de 8. ¿Ya? Aquí es donde está la constante de la situación B. Entonces acá sería de 8. ¿Ya? Y vamos para abajo. Esto lo vamos a borrar, ¿ya? Para poder completar correctamente. ¿Ya? Obviamente no cambiar el número porque no he cambiado los valores de acá. Entonces, vamos a la situación B al ejercicio. Dice, si tiene un gas a temperatura constante en un recipiente de 20 litros, ya ahí estamos bien, a una presión de 80 atmósferas. Entonces, este valor cambia. ¿Ya? Y me cambió, ¿cierto?, todos los demás, porque ahora la constante es 1600, entonces obviamente este me lo hizo en base a ese 1600 dividido en el A11, 1600 dividido en el A12, 1600 dividido en el A13, y me calculo los valores. De nuevo, si quieren, como este es el primer ejercicio, pueden corroborar con la calculadora que todas esas multiplicaciones dan, en este caso, 1600. ¿Ya? Y tenemos las dos situaciones ya calculadas, listas para graficar. Para crear el gráfico entonces desde la aplicación en el teléfono, vamos a seleccionar primero los datos aquí de volumen y presión que vamos a ocupar para el gráfico, ¿ya? Y vamos a ir al más y vamos a poner gráfico. Gráfico, aquí vamos a seleccionar el de dispersión, donde aparecen los puntitos, y el tic de aplicar, ¿ya? Y aquí nos quedó el gráfico entonces para esa primera situación A. El único problema de esta aplicación móvil, que la que yo creo que varios van a usar, al tiro les voy a mostrar cómo se hace en un computador. La aplicación móvil, el único problema es que no se puede agregar primero la línea, ¿ya?, para unir los puntos, pero así que tienen que imaginársela. Y segundo, que hay que hacer los gráficos por separado. ¿Qué quiere decir eso? Que no se puede graficar la situación A y la situación B en el mismo gráfico. Lo que sí se puede hacer en el computador, ¿ya? Así que al tiro voy a mostrar eso. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a achicar un poco este para que no entren los dos gráficos. Y vamos a seleccionar... Aquí nos faltó cambiar algo. Ya, vamos a seleccionar entonces el volumen y la presión, más agregar gráfico de dispersiones en donde aparecen los puntitos. ¿Ya? Y aquí tenemos el segundo gráfico. Ahora, como aquí tenemos dos gráficos, nosotros vamos a querer compararlos, ¿ya? Porque acuérdense que, por ejemplo, hay una pregunta que nos pide saber cuál queda más arriba, más abajo, para poder comparar en cuál la temperatura es más alta. Entonces, si se fijan, tienen diferentes valores en los ejes. El de la presión B llega hasta el 80, ya, porque los valores de presión eran más altos. En cambio, en el de la presión A, ¿cierto?, llegaban hasta el 40. Entonces vamos a tratar de dejarlo primero del mismo ancho, pero de alto necesitamos que el de la presión A, se achique para que el 40 quede donde está el 40 de este otro gráfico. ¿Ya? Por ahí. Entonces, ahí tenemos los dos gráficos, están del mismo... A ver, no, este me queda un poquito más ancho. Están del mismo ancho y del alto que corresponde, ¿cierto?, que esté de la mitad del alto porque llega hasta el 40. Entonces, ahí podemos comparar cuál línea queda como debajo de la otra. De hecho, si quieren, lo podemos poner aquí encima. El problema es que nos tapa alguno de los puntos. ¿Ya? Entonces, podemos ver aquí, por ejemplo, que claramente la isoterma del caso A queda más abajo que la isoterma del caso B, lo que nos indicaría en este caso que la isoterma B es la que tiene mayor temperatura, porque para este tipo de proceso la curva que quedaba más arriba significaba que tenía una mayor presión, ¿cierto? En un cierto punto, por ejemplo, cuando esto lo dejamos aquí a los 20 litros de volumen, que sería el primer puntito de acá,
Para la isoterma A, el punto de la presión está en el 40, mientras que la isoterma B está en el 80. Entonces, es claramente en el caso B, ¿cierto? Una presión más alta, y como la presión es directamente proporcional a la temperatura, quiere decir que a mayor presión, mayor temperatura también. Por lo tanto, por eso en el caso B la temperatura sería más alta, ¿ya? En la isoterma B, porque está a mayor presión, ¿sí? Bueno, también aprovechando de responder una pregunta que le hice en la clase pasada, yo les dije que trataran de relacionar las constantes con, en este caso, quien tenía mayor temperatura. ¿Ya? Para este caso, para el isotermo, nos damos cuenta que el que tiene mayor temperatura ya dijimos que era el B, que es el que tiene mayor constante. ¿Ya? Por lo tanto, también podríamos hacer esa relación. Sin mirar el gráfico, ver las constantes y ver cuál es más alta. Insisto, para el proceso isotermo, recuerde que este es el único que queda una curva de partida y que la forma de calcularlo era con la forma de calcular la constante era con una multiplicación, no con una división como pasaba en el caso isobárico y en el caso isométrico. Entonces acá, en este proceso, se da que mientras más grande la constante, más grande entonces la temperatura en esa isoterma. ¿Ya? Conclusión, entonces en el primer ejercicio, eso sería lo gráfico. Obviamente la idea es que estén en uno solo. Insisto, en el teléfono no se pueden dejar juntos, quedan separados. Pero usted lo puede, ¿cierto?, imaginar juntito como lo hicimos acá, dejando la escala del mismo tamaño. El 40, ¿cierto?, quedó a la altura del 40 del otro gráfico. Y ahí se pueden comparar, ¿cierto?, que la isoterma del B era mucho más alta. ¿Ya? Ahora les voy a mostrar cómo se vería esto, pero en el computador. Bueno, aquí lo tengo en el computador abierto, el mismo hoja de cálculo en Drive. La única diferencia es que acá podemos hacer los dos gráficos en uno y hacer la línea que une los puntitos, como que queda un poco mejor hecho el gráfico. O sea, vamos a seleccionar igual como lo hicimos en la aplicación, el volumen y la presión, y vamos a ir arriba a insertar gráfico. Se va a insertar un gráfico ahí y lo vamos a ir modificando. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, agregar la otra situación, la situación B. Para eso vamos a ir aquí a la derecha donde dice serie, agregar serie, y aquí nos sale la cuadrícula y se selecciona un rango de datos. Y vamos a seleccionar la presión B. ¿Ya? Aceptar y ahí van a quedar las dos. Ahora lo único que nos quedaría por hacer es como dejarlo un poco más agradable a la vista. Si usted hace clic encima de la línea, le aparece la opción de la línea. Y por ejemplo acá dice tamaño de los puntos. Vamos a ponerle que se vean los puntitos. Yo te lo puedo dejar más grande los puntos si quieres. Por ejemplo ahí. Y vamos a hacer lo mismo con la azul. ¿Ya? Entonces ahí podemos ir viendo los puntos que se graficaron, que son los que están aquí en la tabla, que se graficaron acá y se ven los dos en el mismo gráfico. Es lo mismo que hicimos en la aplicación, pero en un mismo gráfico y que podemos hacer la línea y se ve un poco mejor. ¿Ya? Bueno, lo otro es, si usted le hace doble clic, se abren aquí como las configuraciones, que el gráfico podemos dejarlo aquí donde dice gráfico de líneas suavizadas, que queda más curvo y no tanto como una recta. ¿Ya? Que es la idea, porque al final, sobre todo en el proceso isotermo, es una curva, no una recta. Y bueno, para terminar de dejar bien nuestro gráfico, podemos borrarle aquí la A, porque en verdad se están graficando las presiones de las dos situaciones. Es lo mismo acá. Usted le hace doble clic y lo puede editar. Y ahí estaría listo nuestro gráfico. Incluso se forman los nombres de los ejes, cosa que en el de la aplicación se puede hacer, pero no es automático, como acá. Entonces este gráfico queda mucho más fácil de hacer. En Excel igual lo puede hacer por si acaso, ya es básicamente lo mismo. Esto es una planilla Excel, que esto ya para lo que lo tengan descargado, y insertar, en ese gráfico dispersión, el segundo, el que sale los puntitos con la línea. Y va a hacer, igual como lo hicimos en el otro, va a seleccionar datos, que sería como cuando agregamos la otra serie. Y aquí lo mismo, dice series, agregar. Lo único que acá hay que poner como más opciones. Ya en ese sentido es más sencillo usar el del Drive, así que les recomiendo que usen ese. Pero si alguien no tiene Drive, no sabe usarlo, no sabe cómo ingresar, quizás, y si tiene Excel lo puede hacer también acá. Nombre de la serie, ese es como se llama, por ejemplo, la otra se llama PA. O sea que sería esta casilla, dice PB.
valores X de la serie, son los valores del volumen, porque el volumen va en el eje X. Y valores Y de la serie, vamos a ir acá, que es para seleccionar, vamos a borrar ese 1 que aparece ahí, y vamos a seleccionar los valores de la presión B, ¿ya? Y ahí le pone aceptar, si se fija ahí ya quedaron, ¿cierto?, en el mismo gráfico. Es lo mismo, solo que estoy ya ocupando el Excel directamente. Pero funcionan todas las hojas de cálculo igual, ya, solo que como que las opciones se ven diferentes. Insisto, yo les recomiendo ocupar la hoja de cálculo de Drive porque es más sencillo utilizar. Aparte que no tiene que descargar nada, sobre todo si en el computador, por ejemplo, si usted tiene abierto su correo, usted va aquí donde dice tal, salen los 3 puntitos, salen los 9 puntitos en verdad, y aquí hay varias opciones y ahí está Drive. Entonces usted pone Drive, ¿cierto? O si no quiere poner la hoja de cálculo directamente, en verdad también puede hacer eso, más fácil, aquí donde dice hoja de cálculo. Y ahí le va a abrir la hoja de cálculo que usted tenga en los docs en el Drive, ¿ya? Y ahí igual que como se puede hacer en el teléfono o cualquier aplicación, usted va aquí a donde dice crear una hoja de cálculo nueva en blanco. Por ejemplo, aquí ya está creada la de las clases 7 que ocupamos ahora, ¿cierto? O la de los gráficos que estábamos viendo recién. Pero usted va ahí en blanco y le va a aparecer desde cero, como lo hicimos en el computador, ¿ya? Entonces, esa sería la diferencia entre la aplicación y ocuparlo directamente en el PC. Usted tiene que ver si tiene opción a un computador. Yo le recomiendo el computador porque, como se dieron cuenta, es más fácil visualizar el gráfico, ¿ya? Vamos a continuar aquí mismo viendo la situación B, ¿ya? Porque al final, como les decía, es lo mismo que en la aplicación. Entonces, vamos a crear una hoja nueva aquí en el más. Sería el ejercicio 2. Y también aquí teníamos dos situaciones, ¿ya? La situación A y la situación B. Voy a hacer la tabla y vamos a anotar los datos. Bueno, aquí me adelanté un poquito, escribí los títulos para que avancemos más rápido. Entonces, recordemos que este segundo ejercicio era un proceso en donde lo que era constante era el volumen, por lo tanto, era un proceso isócoro o isométrico, ya como lo quiera llamar. Y teníamos los datos, lo tengo abierto, en los datos de que teníamos, ¿cierto?, un gas a volumen constante, como ya le había dicho, 200 Kelvin la temperatura y una presión de 10 atmósferas. Para no terminar, vamos a ver al tiro lo de la situación B para trabajar más rápidamente. La diferencia aquí eran 40 atmósferas. Ya. Lo primero que hay que recordar es que en el caso de el proceso isométrico, la constante se calculaba como la presión dividida la temperatura, ¿ya? Entonces, igual como se lo mostré para el caso anterior, siempre que usted escribe una fórmula, escribe primero el igual y va seleccionando las casillas. Por ejemplo, aquí es presión, que sería la B3, dividido la temperatura. ¿Ya? Ese símbolo es para la división. Y ahí le daría entonces el valor de la constante. Y como lo habíamos hecho antes, vamos colocando acá cómo se va a ir calculando entonces. Ya sabemos que este 10 dividido 200 me da 0,05. Si yo, por ejemplo, quiero poner una temperatura de 400, me voy a decir ya x dividido 400 me da 0,05. Entonces, si quiero despejar x, el 400 que estaba dividiendo pasa multiplicando. Entonces, la fórmula sería la constante multiplicado por la temperatura. ¿Ya? Recuerden lo que les expliqué hace un rato, que cuando quiero que un valor no se mueva, que en este caso es la constante, porque esa casilla siempre vamos a querer ocupar esa, le ponemos entre medio de la letra y el número un signo peso. ¿Ya? Y ahora sí, lo vamos a copiar a las dos de abajo y vamos a ir poniendo valores de temperatura. Por ejemplo, 600, 800. ¿Ya? Fui de 200 en 200. Y ahí tenemos los valores. Si quieren comprobar, cada uno de estos, este dividido en este,
la presión dividida en la temperatura, en todos los casos da 0,05, ¿ya? Porque esa fue la fórmula con la que lo fuimos haciendo. Vamos entonces con la situación B. Primero la constante, que es lo mismo, la presión dividido la temperatura. Vamos a poner aquí los mismos valores para que nuestro gráfico, ¿cierto?, ocupe los mismos valores en el eje X. Y queremos calcular aquí la presión, que ya dijimos que si esta es mi incógnita, entonces, como sería esta incógnita dividida en 400 igual a 0,2, el 400 pasa multiplicando. Entonces nos quedaría que esta incógnita es el 0,2 por el 400. ¿Ya? Y copiamos para abajo. Esto de hecho es más fácil que en la aplicación, porque cuando usted... me falta un detalle. Cuando lo hacíamos en la aplicación había que seleccionar, apretar clic y ahí apretar donde sea autocompletar. Ya que usted hace para abajo nomás y listo. Lo que se nos había olvidado es poner el signo peso aquí para que no se corra esa casilla. ¿Ya? Entonces ahora sí, aquí vamos a este cuadradito que aparece aquí y arrastramos. Y listo. Si se fijan, acá arriba donde va apareciendo la fórmula, todas dice de 8, esa no cambia, cambió la otra. A 13 que es esta, a 12 que es esta y a 11 que es esta. ¿Ya? Esas fueron cambiando, que es lo correcto. Vuelvo a repetir, si quieren comprobar, este valor dividido en el de la temperatura les tiene que dar 0,2. Y vamos a los gráficos entonces. Seleccionamos, insertar gráfico. Nos queda esto, ¿cierto? Aquí sí debe quedar una recta, está bien, porque recuerde que en el proceso isóbaro e isócoro quedaba una recta. Y vamos a agregar entonces el otro, que sería el de la presión B. Ya recuerden que seleccionamos el rango de datos, que sería este, aceptar. Y tenemos los dos. Igual como hicimos en el otro, yo les recomiendo que se vean los puntitos, ¿ya? Para que sea fácil visualizar cuáles son los puntos que graficamos. Bueno, y ahí nos quedaría nuestro gráfico entonces de presión versus temperatura. Recuerden borrar esta A porque en verdad es la presión de los dos casos, no solo de la. ¿Ya? Y estarían listos los dos casos. Aquí, a diferencia del anterior, mientras como que queremos ver en cuál de las dos isócoras el volumen es mayor. ¿Ya? Como aquí tenemos la presión y la presión con el volumen son inversamente proporcionales, a medida que haya mayor presión, menor va a ser el volumen de esa isócora. ¿Ya? Recuerde que el volumen es el mismo en toda la isócora. Por ejemplo, en toda esta roja, el volumen es el mismo. En toda esta azul, el volumen es el mismo. Pero entre ellas son diferentes. Y queremos saber en cuál de las dos isócoras, y eso lo preguntaba en la guía, tiene mayor volumen. Entonces, si son inversamente proporcionales con la presión, la isócora que tenga menor presión va a ser la que tenga mayor volumen. Menor presión entonces es la que está más abajo en este eje de la presión, que es el eje vertical, que sería entonces esta recta azul. Por lo tanto, en este ejercicio, la isócora que tenía mayor volumen era la isócora A, ¿ya? O de la situación A, que es esta, la azul. Espero que eso haya quedado claro. El ejercicio 3, que ustedes ya lo habían hecho, ¿cierto? Se los voy a dejar como ejercicio. Sí, les voy a mostrar cómo se ve, ¿ya? Para que... ahí lo tenía abierto, creo. Acá. Les voy a mostrar cómo se ve para que lo puedan comparar, obviamente, con lo que ustedes van a hacer, ¿ya? No estaba aquí, perdón. Ejercicio 3. ¿Ya? Ese se lo dejo como ejercicio primero porque era una isóbara, ¿ya? Y la isóbara se comporta parecido a la isócora, son rectas, ¿ya? Entonces, me interesaba que viéramos un caso de curva como la isoterma del ejercicio 1, que eso es lo que le había quedado, ¿cierto? El ejercicio 2 lo hacen en el Excel, si se fijan, queda lo mismo que nos dio recién en el otro archivo, ¿ya? Para que lo puedan comparar. Este fue el que nos dio, ¿cierto?, en el archivo de Drive, y este fue el que estaba hecho en la planilla Excel, ¿sí? Se ve quizá un poquito más inclinada esta otra, pero es porque los ejes acá están diferentes. Si se fija, esta llega al 120 y este está al 200, ¿ya? Pero son detalles de cómo la aplicación lo generó. Entonces, ahí tenemos, ¿cierto?, algunos ejemplos.
de cómo se ve la diferencia. Entonces, para que tengan una referencia al hacer el 3, que te va a quedar como ejercicio para ustedes, les debería quedar algo así. ¿Ya? Respondiendo, eso sí, a la pregunta que hacía en la guía, la isóbara con mayor presión era la B, porque aquí pasa lo mismo, la presión con el volumen son inversamente proporcionales, por lo tanto, la isóbara que tuviera menor volumen era la que iba a tener mayor presión, ¿ya? Por lo tanto, la isóbara B está por debajo de la isóbara A, ¿ya? Si yo tomo cualquier, por ejemplo, este punto, este está a un volumen más bajo que este. Por lo tanto, eso me quiere decir que si está a un volumen más bajo, está a una presión más alta, ¿ya? Recuerden, son inversamente proporcionales. Entonces, como dice acá, mayor presión sería la isóbara B. Espero que hayan aprendido un poco cómo usar. Insisto, les di 3 opciones. Ocupar la aplicación de la hoja de cálculo en el teléfono, que es la que yo creo que varios van a usar. Recuerden que la única diferencia ahí era que no podíamos graficar los dos en el mismo gráfico, entonces había que tener los dos gráficos y tratar de igualar la escala para poder compararlo. Esa es la única diferencia. Para eso revisen lo primero que les mostré, retrocedan el video si quieren, con el ejercicio 1. Después les mostré la diferencia de cómo se veía con la hoja de cálculo, pero en el computador, ya que es lo mismo que hicimos en el teléfono, con la diferencia de que acá sí podemos graficar los dos casos en uno solo, ¿ya? Es un poco más bonito el gráfico. Y está el caso del Excel para los que tienen Excel en su computador, que funciona igual que el Drive, así que si no lo tienen, les recomiendo que ocupen el de la hoja de cálculo de Drive nomás. ¿Ya? Y ahí tendría entonces las 3 opciones. Repito, aquí lo importante es que usted sepa cómo se calculan las cosas, porque la hoja de cálculo hace la operación matemática por usted, pero usted tiene que saber decirle la indicación. Recuerde que siempre va con un igual cualquier fórmula que usted quiera hacer, cualquier operación que quiera indicarle, y que si queremos que alguna celda no se mueva, como es el caso acá de la constante que la ocupamos para todos los cálculos de la presión, por ejemplo aquí, se le pone el signo peso entre medio de la letra y del número de la celda que no queremos que se mueva. En este caso la constante, por ejemplo, que era el 0,05, que era C2. Entonces entre la C y el 2 se pone el signo peso. Que fue lo mismo que hicimos acá. Perdón, aquí. Cierto que C9 era la constante de la situación B. Bueno, recuerden que el 3 queda así. Le pueden poner pausa al video y comprobar que les queda parecido a lo que ustedes van a hacer. Insisto, los ejes, esto lo determina la hoja de cálculo, así que si lo hacen en el Drive puede que quede con otros valores aquí. Por ejemplo, quizás no llegue al 1600 porque no necesita llegar al 1600, o quizás no parte del 0, parte del 200. Entonces, eso va a depender bueno, y también de los valores que usted coloca acá. Yo aquí puse algunos como para que dieran números enteros, pero puede haber colocado otros valores más chicos, como lo hicieron algunos cuando lo hicieron a mano, ¿ya? Y por último, bueno, acá esto es como para que revisen nomás. Les puse como la respuesta de lo que iban en la pregunta 4, en el ejercicio 4, ¿ya? Que recordemos que la energía interna en el proceso isotermo era constante, en el isobárico aumentaba y en el isócoro aumentaba también, ¿ya? En el isotermo era constante porque toda la energía que se le daba al sistema a través del trabajo, cuando se movía el pistón y que hacía que cambiara el volumen, se achicara en ese caso, se liberaba en forma de calor. Ya esto lo hacía para que la temperatura se mantuviera constante. En el isobárico, la energía interna aumentaba porque se entregaba el calor al sistema para que la temperatura aumentara, pero como había energía que se ocupaba justamente para producir este aumento de temperatura, si bien se liberaba un poco de energía a través del trabajo al mover el pistón, no se liberaba toda, entonces quedaba con un exceso de energía. Y en el isócoro sí varía la temperatura, ¿ya? Y por lo tanto se le entrega calor al sistema, pero este no lo puede liberar como trabajo porque recordemos que isócoro significaba que el volumen no cambia. Entonces no podemos mover el pistón para cambiar el volumen como pasaba en el anterior, en el isobárico. Entonces todo ese calor que se le entregó para variar la temperatura se queda acumulado y por lo tanto la energía interna aumenta. ¿Ya? Esto es como para que revise. Un detalle importante para terminar es que si queremos abrir la aplicación de la hoja de cálculo que se llama Spreadsheets en el teléfono,
por ejemplo, podemos abrir incluso la que editamos en el computador, ¿ya? Y si bien en la aplicación no podíamos generar, por ejemplo, que las dos rectas quedaran en un puro gráfico, si lo hicimos en el computador, igual lo podemos visualizar en el teléfono. Por ejemplo, acá, la que dice gráficos fue la que yo edité en el computador, y si se fijan, puedo ver el gráfico donde graficamos las dos a la vez, pero yo aquí directo en la aplicación no se podía hacer. ¿Ya? Entonces son como cositas interesantes a tener en cuenta también. Y por lo mismo, yo les voy a subir esta planilla del Drive en el Classroom para que puedan bajarla y si quieren trabajar sobre la misma planilla donde ya están hechas las fórmulas, ¿ya? Pero analice bien cómo se resolvían, ¿ya? Y todo lo que había que tener en cuenta, insisto, de la orden que usted le da a la hoja de cálculo para que lo haga, ¿ya? Espero que le haya servido harto. Hagan los ejercicios, súbanlo al Classroom para que así yo pueda revisarlo, ¿ya? Si lo hacen en el teléfono, recuerden que para subir archivos tienen que seleccionar, ir a la carpeta donde lo tengan guardado en el teléfono, ¿ya? Así que tienen que saber identificar en qué carpeta de su teléfono lo guarda, ¿ya? A lo que me refiero, que cuando usted abre Classroom, lo voy a abrir aquí un poquito. Por ejemplo, yo quiero subir mi tarea aquí. Voy a poner un ejemplo, que esto lo tengo como cuenta de alumna. ¿Ya? Entonces, si yo quiero subir una tarea, cuando aprieta aquí donde dice agregar archivo adjunto, tiene que ir donde dice archivo y ahí tiene que seleccionar la carpeta de su teléfono donde tenga, en este caso un iPad, pero funciona igual que un teléfono, donde tenga el archivo correspondiente. ¿Ya? Por ejemplo, si lo tiene como en Word, en Excel o en alguna otra página de las ubicaciones que tenga en su teléfono, tiene que buscarlo, ¿ya? Si en el computador es más fácil porque usted ya va a saber en qué parte se encuentra, así que no en qué carpeta del computador se encuentra, ¿ya? Espero que les sirva, suban su tarea para que yo se las pueda revisar y veamos cómo funcionó esto, si se le hizo más fácil. Primero les recomiendo que hagan lo de la clase pasada, que es lo mismo que mostré aquí, para que puedan comprobar que lo están haciendo bien. Ya como eso ya sabe lo que dan, mejor parte con eso y de ahí hacer los ejercicios. Ocupe la misma planilla. Ya se dieron cuenta que si usted copia y pega, se copia incluso con fórmula. Así que ocupe la misma plantilla para hacer su ejercicio nuevo. Ya la misma que usted ya haya creado, porque así no se va a demorar tanto. Ahora, si quiere volver a escribir la fórmula, no hay problema tampoco. Espero entonces sus archivos. Espero que estén muy bien. Cuídense y nos escuchamos, nos vemos virtualmente pronto.